Bienvenidos a Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Soy Krishna Suárez y nuevamente estoy con grandes profesionales en este tu podcast que ahora lo hacemos desde nuestra casa Megalabs. Hoy tengo el honor de que me acompañe el doctor Carlos Iván Arjona. Él es médico gastroenterólogo con especialidad en endoscopía digestiva y ecografía abdominal. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Para mí es una alegría, un honor estar aquí en la Casa Megalats, que me han invitado para conversar sobre un tema que es muy común, muy frecuente y que a veces no sabemos cómo manejarlo adecuadamente. Vamos a conversar sobre el cólico abdominal o cólico intestinal, que también le llamamos dolor tipo retortijón. Entonces, eh, es el tema de hoy, es muy importante. Hay que saber diferenciar tipos de cólicos agudos, crónicos, que sean cólicos comunes y que sean pasajeros, a aquellos que pueden ser graves y pueden ser inclusive que lleva al paciente a la hospitalización. Entonces, queremos aclarar todo lo relacionado con los cólicos abdominales y ese es el motivo de la conversación del día de hoy. Muchas gracias, doctora Arjona. Vamos a empezar por lo más básico y vamos a explicarle a la gente que nos está mirando ahora qué son exactamente los cólicos, que todos los hemos sufrido, por supuesto, y por qué ocurren esos cólicos. Bien, el cólico es una sintomatología abdominal muy frecuente. Lo puede tener desde el bebé, desde el recién nacido, a la persona adulta, inclusive las personas en la tercera edad. Todos estamos expuestos a tener un cólico. Cuando hablamos de un cólico, hablamos de un dolor abdominal y ese dolor abdominal generalmente tiene intensidad variable. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser intenso y es un dolor intermitente que viene en forma de oleada. O sea, es un dolor que no es constante ni continuo, sino que va apareciendo en forma intensa y después va disminuyendo, disminuyendo hasta que tiende a desaparecer y pasado muy poquito tiempo, pueden ser unos segundos o más de un minuto, vuelve a aparecer. Entonces, eso es el tipo de cólico que es un cólico abdominal permanente en cuanto a su presencia y que puede durar segundos, minutos, inclusive mucho más tiempo de acuerdo a la causa que esté produciendo este dolor cólico. Doctor, ¿y cómo lo diferencio? Yo tengo un cólico normal, ¿cómo puedo diferenciar si es cólico o si es otro dolor abdominal que venga de algún otro lado de mi cuerpo? Bien, eso es muy importante. El dolor cólico generalmente está relacionado a alguna alteración en un órgano. Ahora, hay que diferenciar el cólico de otros dolores que pueden ser más graves y que requieren ya atención médica, requieren a veces inclusive hospitalización, que inclusive puede llegar hasta a una cirugía. Eh, Cuando un dolor abdominal se presenta con náuseas, con vómitos, con fiebre, con contracción de la musculatura de el abdomen, o sea, el abdomen le llamamos entabla porque toda la capa muscular abdominal se pone muy dura, muy tensa. Cuando existe un dolor que es permanente, que no desaparece bajo los cuidados normales que uno utiliza en su casa o cuando uno recibe algún medicamento para el dolor y continúa, en estos casos ya ese no es un dolor cólico, es un dolor persistente y que está probablemente producido por una patología más importante que lo que normalmente es un cólico intestinal o un cólico abdominal. Doctor, ¿y en qué etapas de la vida son más frecuentes los cólicos? Porque yo me acuerdo, bueno, tengo 2 nenes, y desde que están pequeñitos tenemos, ¿no?, esos llantos interminables de los bebés que decimos: "No, eso debe ser cólico". Y bueno, cuando van pasando los años, también nos pasa a las mujeres, sobre todo a las mujercitas, cuando empiezan en su etapa ya, de adolescencia y menstruación, empiezan también más fuertes esos cólicos.
pero ¿en qué edad podríamos decir que es más frecuente y si es más frecuente en el hombre o la mujer? Bueno, en realidad el cólico abdominal va a ser frecuente a cualquier edad de la vida. Cuando es bebé, cuando es niño chiquito que recibe su leche, este, la acumulación de gases intestinales va a producir cólicos. Por eso las mamás aprenden que después de que el niño recibe la leche, tienen que pasearlo, tienen que darle palmaditas en la espalda, tienen que cargarlo para lograr que eliminen esos gases intestinales que producen una distensión de los intestinos, y esa distensión abdominal, esa acumulación de gases por encima de lo normal, produce el dolor cólico. Y a medida que uno va creciendo, los cólicos vienen por otras causas, ya no por gases intestinales exclusivamente, sino cuando uno comienza ya a ingerir alimentos, a consumir líquidos, y a veces la famosa alimentación chatarra hace que nosotros consumamos alimentos que no son los más adecuados porque pueden ser muy condimentados, pueden ser muy grasosos, pueden tener, inclusive pueden venir en malas condiciones si es que uno consume alimentos por la calle donde no tienen la refrigeración adecuada, no están en condiciones de temperatura para evitar el crecimiento de las bacterias. Entonces, ya cuando uno comienza a ir al colegio, comienza a ir a la escuela y posteriormente a la universidad, y uno comienza a consumir alimentos y líquidos fuera de casa, y uno va expuesto a otro tipo de dolores cólicos producidos principalmente por lo que uno ha comido o por lo que uno ha tomado. Ya posteriormente, ya en la vida adulta, ya los dolores vienen a ser por otros motivos, ya ser problemas intestinales tipo diarrea, los cólicos producidos por problemas a nivel de la vesícula biliar, y esos dolores ya tienen otra forma de ser diagnosticados. Y ya posterior a los 60, 70 años también aparecen algunas patologías, algunas enfermedades que pueden venir acompañadas de acumulación de gases intestinales, vienen los estreñimientos, viene la constipación, vienen ciertas dificultades que hacen que no logremos evacuar adecuadamente nuestro intestino, y cuando nosotros no evacuamos nuestro intestino tampoco salen los gases intestinales que se quedan ahí atrapados. Entonces ahí se presentan otros síntomas, eructos, eh, gases, distensión abdominal, y todo eso hace que aparezcan los cólicos. Entonces, a cualquier edad de la vida, desde la niñez, desde la pubertad, etcétera, ya cuando la niña comienza con los ciclos menstruales, y en la vida adulta o en la vejez siempre van a haber cólicos. Ahora, cólicos, lógicamente, que tanto en la mujer como en el hombre son frecuentes. Si hablamos de cólicos menstruales, es exclusivamente en el sexo femenino, en las mujeres, pero existen gran cantidad de cólicos producidas por lo que uno consume, por lo que uno come o toma, y esos cólicos nos va a dar a todos de acuerdo a la intensidad de la ingesta de esos alimentos. Muchas veces vamos a un lugar, a una fiesta, a una reunión social, y la comida está muy sabrosa y comemos más de lo debido, porque todo está muy rico, todo está muy bueno. Entonces hay una transgresión alimentaria, y eso nos lleva también a la producción de cólicos intestinales. Bueno, cuando está muy rica la comida, obviamente queremos seguir comiendo, ¿no? Y no nos damos cuenta que tenemos que tener nuestras porciones, porque si no, puede traer consecuencias. Claro, uno ve cuando uno va a un buffet donde uno se sirve diferentes platos, ¿verdad? Uno comienza con el primer plato y a medida que va avanzando va sirviéndose de todo porque lo quiere probar todo. Al final lleva un plato inmenso que no es lo que normalmente uno come en su casa, pero como está todo muy sabroso, muy rico, no vamos a querer dejar nada en el plato, así que nos servimos bien, y posteriormente aparecen esos dolores cólicos abdominales producidos por esa transgresión alimentaria, por esa acumulación de alimentos que el intestino no está acostumbrado a tener en un momento dado.
Doctor, y si a mí me encanta comer y obviamente esas oportunidades a veces de que uno va a un lugar y la comida está deliciosa, ¿yo puedo prevenir cólicos digestivos? ¿De qué manera puedo prevenirlo? Bueno, en realidad lo ideal sería no consumir más de lo normal, Así es. sería lo correcto. Pero uno previo a ir a una cena, a un buffet, a un lugar donde sabemos que la comida va a estar sabrosa, va a estar rica y que nosotros, nuestro apetito es bueno, entonces podemos consumir un digestivo. Ese digestivo nos va a ayudar, de acuerdo a los componentes que tiene el digestivo, generalmente ayudan a eliminar gases, ayudan a un vaciamiento gástrico más rápido y nos va a permitir consumir un poquito más de alimentos de lo que nos normalmente consumimos sin tener efectos colaterales, efectos adversos como ser los dolores cólicos abdominales. Entonces, unos 15 minutos antes de iniciar esa comida sabrosa, vamos a tomar un buen digestivo y gracias a eso vamos a permitir tener una digestión más adecuada. Doctor, algunos consejitos o recomendaciones en general que le podemos dar a todas las personas que nos están viendo hoy en este podcast para reducir esos cólicos que a veces son tan molestos. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos que tener un buen movimiento intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ir normalmente al baño a defecar, a hacer el dos. Normalmente, la mayoría de las personas, el movimiento intestinal normal es una vez al día. Hay algunas personas que van 2 veces al día y que para ellos eso es normal, o hay personas que van cada 2 días y para ellos es normal, pero la gran mayoría de la población, la evacuación tiene que ser una vez al día. Entonces, tenemos que tener alimentos que nos ayuden a una buena evacuación intestinal. Ejemplo, consumir suficiente cantidad de agua, consumir ensaladas de verduras y hortalizas y consumir frutas. Hay frutas como la papaya, los ciruelos, que ayudan un poquito más, pero todas las frutas son buenas. Entonces, el primer paso, tener una buena alimentación. Eso va a permitir una buena evacuación, que no se acumulen los gases intestinales y que no tengamos cólicos posteriormente. En segundo lugar, escoger dónde comer. No vamos a ir a comer en la calle, por más rica que se vea la comida, el olor a veces nos lleva a una carnecita que están vendiendo en la calle o a tomarse un refresquito que están vendiendo, pero que no sabemos cómo lo han hecho, de dónde viene esa agua, cómo han manejado esos alimentos, que los han manejado adecuadamente. Entonces, preferible ir a un buen local, a un lugar bien hecho, o consumir los alimentos en la casa, pero no consumir los alimentos ahí en la esquina de las avenidas, de las calles, de los lugares donde pueden ser que no estén en tan buenas condiciones y que estén a veces inclusive contaminados, ¿verdad? Porque ha estado mucho tiempo expuesto al calor, sobre todo cuando el clima del lugar donde vivimos es caluroso, entonces los alimentos se pueden deteriorar más rápidamente. Y lógicamente que con la condimentación que le ponen a estos alimentos no nos vamos a dar cuenta. Entonces hay que tener esas condiciones. Otra eh, cosa, otro consejo, muchas veces, sobre todo las mujeres, no les gusta utilizar cualquier baño. Entonces, tienen el deseo de la evacuación, pero lo aguantan 1 hora, 2 horas, hasta que el reflejo defecatorio se pierde. Y entonces ya llegan a sus casas y ya no tienen el deseo que tenían en ese momento. Entonces, tratar de educar ese intestino para un movimiento intestinal en un horario que para esa persona sea lo suficientemente cómoda para no tener que estar reteniendo el deseo cuando uno anda en otras cosas y no está en su casa. Doctor, ahorita que decía eso, ahora que decía eso, se me viene a la cabeza y digo, tenés que escuchar a tu cuerpo y tenés que darle el tiempo necesario porque si no pueden haber consecuencias y las consecuencias son graves. Eso es cierto. Inclusive dentro de su casa uno tiene que tener un tiempo adecuado para ir al baño. No puede ser que uno entre al baño y que al
los 3 minutos le estén tocando la puerta para que necesitan entrar otras Así mismo con personas. los hijos, Entonces, es sumamente complicado eso. Entonces, uno cuando va al baño a hacer el 2 a defecar, uno tiene que ir con la tranquilidad de que no lo van a estar apurando, que otra persona necesita urgentemente entrar al baño y que lógicamente que uno queda inhibido en ese deseo defecatorio. Entonces hay que hacerlo en un momento adecuado, con toda la tranquilidad del momento. Si ustedes quieren entrarse con una revista, etcétera, mucha gente entra con su celular en la mano. Entonces, con tranquilidad, sin apuro, y van a ver que el movimiento intestinal va a ser mucho mejor. doctor, y finalmente, ¿cuál sería esa señal de alarma a la que yo debo estar muy atento o atenta si me viene un dolor de cólico y no es normal? ¿Cuándo yo tengo que alertarme y decir, no, este cólico no es normal y debo acudir urgentemente a un especialista? Si tenemos un cólico abdominal que creemos que es un cólico, pero aparece fiebre, eso no es un cólico normal. Si ese cólico viene con contracciones de la musculatura abdominal, ese no es un cólico abdominal. Si ese cólico comienza a reflejarse a otras partes del cuerpo, lo que llamamos un dolor referido, se va a la espalda, se va a la parte superior, si esa persona comienza a tener dificultad para respirar, eso no es un cólico normal. Si esa persona, aparte del dolor cólico, presenta náuseas, presenta vómitos, o eso no es un cólico normal. Si inmediatamente después del cólico hay cuadros diarreicos, no una defecación, sino múltiples defecaciones, esos no son cólicos normales. Entonces, cuando aparecen otros síntomas, el dolor que permanece a través del tiempo, la fiebre, los dolores referidos a otras partes del cuerpo, las diarreas, las náuseas, los vómitos, esos no son dolores normales y hay que ir inmediatamente a una consulta médica, a un centro de salud, a una urgencia, a un lugar donde nos ayuden a verificar cuál es la causa de ese dolor y cuál es el tratamiento más adecuado para normalizar el problema que en ese momento tenemos. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos, me gustaría que pueda informarle a toda la población dónde lo podemos encontrar si es que alguna persona está buscando la ayuda de un profesional, de un especialista como es usted, eh, para poder visitarlo. Mi consultorio está en la clínica Niño Jesús 1, en la avenida Cañote, esquina Rafael Peña, en el tercer piso, en el consultorio 301. Normalmente atiendo de 5 de la tarde a 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes, y los días sábados, de acuerdo a llamadas por algún paciente que necesita ir a verme, también puedo ir los sábados en la mañana. Entonces, atiendo todos los días en horarios de la tarde y los sábados en la mañana, y con seguridad que ahí van a encontrar la solución a este tipo de dolores cólicos abdominales. Muchas gracias, doctora Anjona. Realmente un placer tenerlos con nosotros en nuestra casa. Gracias por la invitación a Megalats. Siempre es un gusto participar de este tipo de conversaciones donde lo que uno busca es principalmente la educación a la comunidad, a las personas. No es una conversación entre médicos, sino una conversación entre un médico y personas comunes como todos nosotros que en algún momento tenemos alguna sintomatología y queremos resolverla lo más rápidamente posible. El último consejo, no consuman alimentos en lugares desconocidos. Si tienen un dolor tipo cólico, entren en reposo, no sigan consumiendo alimentos, no sigan comiendo si es que les está doliendo. Ya el cuerpo está anunciando que algo no anda bien, que algo no está funcionando correctamente. Y si a pesar de eso, del reposo, del descanso, de la no alimentación, continuamos con el dolor, hagan una consulta médica.
Muchas gracias, doctor. Antes de despedirnos, quiero agradecerle por su tiempo y, por supuesto, por todos estos consejos que le ha dado, como usted dice, a todos los pacientes que nos están mirando a través de nuestro canal de YouTube de Megalabs. No te pierdas un siguiente capítulo de tu podcast de salud. Somos Bienestar junto a Megalabs. Hasta la próxima. Megalabs. Somos bienestar.